Día martes nos visita Alejandra Santucho para cerrar, como siempre, el programa hablando de derechos humanos. Ale, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Juan y la audiencia? ¿Cómo están? Muy, muy bien. Bueno, me alegro, con frío, ¿no? Uf, Se vino el sí, fresquete. Bueno, era hora, está bien. Tenemos que tener frío, si no, estamos en problemas. así es. Bueno, Juani, traigo un temita que es por demás interesante y lo traigo a colación porque justamente esta semana voy a hablar del EAF, del equipo argentino de antropología forense, y han lanzado una nueva campaña, el EAF, y además esta semana que entra está cumpliendo sus 38 años de existencia. 38 años batallando y encontrando cuerpos y un montón de otras cuestiones que quiero contarles, ¿no? Bien. Como te decía, hace 38 años que se conformó el EAF y esta semana, hace muy poquito, hace un par de semanas, relanzaron una nueva campaña con también algunas características que la hacen particulares que ya les voy a contar en esta nueva campaña, ¿no? Con algunas novedades particulares. Primero vamos a hacer un poquito de historia. Sabemos que las décadas del 70 y el 80 se caracterizaron en América Latina por atravesar dictaduras, algunas más leves, otras como en el caso de Argentina, más graves, más sangrientas, ¿no? Pero bueno, con las vueltas a la democracia en todos los países latinos, generalmente alrededor de las décadas del 80, la necesidad de investigar y de reparar en parte también, ¿no?, algunas de esas violaciones a los derechos humanos que había realizado los propios estados, que los estados habían hecho a sus países, se da el surgimiento de aplicar la ciencia en esas investigaciones, y es así como surge el EAF para dar respuesta, ¿no? Podemos decir que las primeras exhumaciones en 1983 fueron hechas por gente muy poco preparada, o sea, antes de su conformación. El EAF se conforma en 1984. Ahora les cuento cómo. Antes de eso, en el 83, las primeras exhumaciones fueron hechas por gente poco preparada, y esto hacía perder información, ¿no? Por supuesto, porque bueno, estaban hechas así muy artesanalmente, sin el rigor científico que necesitaba hacerse. Así es como que rápidamente los familiares, que ya estaban organizados, por supuesto, y en organismos de derechos humanos, comenzaron a reclamar más precisión y más profesionalidad. Así es como tanto los que habían llevado adelante la CONADEP, la Comisión Nacional de Identificación de Personas, ¿no?, que después deriva en lo que es el informe Nunca Más, y abuelas de Plaza de Mayo, ya conformadas desde el año 1977, recurren a un programa de antropólogos que se llevaba adelante en Estados Unidos, donde estaba Clyde Snow, ¿no?, un antropólogo muy famoso en ese momento, era renombradísimo como antropólogo mundial. Clyde viene a la Argentina, arma un equipo, trae a algunas personas de Estados Unidos, de sus equipos donde él estaba, pero fundamentalmente viene a convocar, a capacitar y a formar jóvenes que se estaban formando acá en la Argentina en antropología y en otras ciencias que iban a ser acorde al trabajo que se necesitaba hacer, ¿no? Así es como en 1984 se conforma el equipo argentino de antropología forense, mitad con algunos profesionales extranjeros y con jóvenes, muy jovencitos profesionales de aquí de la Argentina que ellos capacitaron. Bueno, el EAF se convirtió así en una organización científica pionera, ¿no?, por trabajar de manera multidisciplinaria, pero siempre alineada con los intereses de las víctimas. Nunca de los estados, sino con los intereses de las víctimas. Desde el contacto inicial con las familias hasta la restitución de los cuerpos, pasando por el trabajo de búsqueda, recuperación y análisis, tienen una gran capacidad de combinación de lo científico, con un trabajo de excelencia que realizan, con lo profundamente humano y afectivo, ¿no?, en el trato con las víctimas y sus familiares. Bueno, el EAF también mantiene vigente una campaña de identificación de personas desaparecidas que, bueno, aunque acá paso a contarte esta nueva campaña, ¿no?, que
bueno, no trascendió demasiado aquí en Bahía Blanca, pero por supuesto las campañas son a lo largo de todo el país. Bueno, por eso lo estamos justamente trayendo aquí en este programa y lo nombramos permanentemente en nuestro programa también que tenemos los sábados a la mañana, ¿no? En el juego en que andamos de los organismos de derechos humanos. Te decía que en nuestra ciudad también se realiza la convocatoria a todos aquellos que tengan algún familiar desaparecido y aún no se hayan hecho la extracción de sangre para poder encontrarlo. Las campañas se mantienen porque a pesar de haber identificado alrededor de 1.000 personas desaparecidas durante la dictadura, en poder del equipo científico se hallan aún más de 600 cuerpos todavía sin identificar. Entonces las campañas son para eso, ¿no? Para identificar esos cuerpos que ellos tienen. Allí, ahora en la sede de la ex-ESMA, porque antes tenían su sede en el barrio de Once. Y bueno, hace muy poquito, hace un par de años, se mudaron allí a la ex-ESMA, en uno de esos edificios que tiene la ex-ESMA, y está funcionando allí adentro el equipo, ¿no? EAF, en la Avenida Libertador al 8100, que es en Cava. Lo novedoso de esta campaña, te venía contando un poco que tenía una vuelta de tuerca, que es algo que diversos organismos también venimos llevando adelante, ¿no? Es el lema, tenés una historia, tenés un derecho. Por primera vez, el equipo argentino de antropología forense invita a los jóvenes que tienen a sus abuelos o abuelas desaparecidos, ¿no? Apuntamos, digamos, a las nuevas generaciones, que son también quienes van a tomar la posta de las búsquedas, de las búsquedas de justicia, de los reclamos. Así es que, bueno, con el lema que te decía, tenés una historia, tenés un derecho, el equipo de antropología invita a los jóvenes que tienen a sus abuelos a contactarse para dar su muestra de sangre. Es una campaña dirigida a estas nuevas generaciones de familiares desaparecidos, los nuevos emergentes, ¿no? Decimos. Algo que ya hace abuelas también, hacemos nosotras cuando vamos a los colegios. Nosotros ya no hablamos de los bebés que se robaron. Nosotros les contamos que esos bebés que en los 70 eran bebés y se robaron, hoy tienen 40 y pico de años, y podría ser cualquiera de los padres o las madres de los chicos adolescentes a los que vamos a charlar, ¿no? Entonces ahí generás una duda, aunque más no sea, ¿no? Si a ese padre, esa madre no le generó en su momento una duda, que a ese nieto o nieta de desaparecido le pueda llegar a generar, ¿no? Si duda de su identidad. Así es que, bueno, con mucho tino, la campaña esta está dirigida y está hecho por jóvenes. Hay unos videos dando vueltas de EAF con chicos adolescentes, con muy jovencitos que son nietos y nietas de desaparecidos, justamente los que han hecho la campaña, e invitan a otros jóvenes a hacerse la extracción de sangre. La primera campaña masiva del EAF fue allí por el 2008, ¿no? Bueno, ubiquémonos, año 2008, pleno desarrollo de las políticas públicas de memoria, verdad y justicia, ¿no? La ley de sitios, las reparaciones a las víctimas, bueno, todo lo que ya sabemos es que se vino después del 2004 de la recuperación de la ESMA, políticas públicas de derechos humanos constante y sonante, ¿no? Sí. Reales, concretas, Sí. No solamente de palabras, sino políticas públicas reales. Como te decía, la primera campaña masiva fue allí en el 2008, con un Estado, bueno, por supuesto, que apoyó y sostuvo, y que dio por resultado la identificación de muchísimos de los y las desaparecidas que el EAF tenía en su sede, como te contaba, allí en el barrio de Once. Bueno, aún quedan 600, pero aunque sabemos, esto hablamos de lo encontrado, ¿no? Porque sabemos que la mayoría, por más que el EAF sigue haciendo búsqueda de cuerpos, sobre todo en cementerios o donde hay datos fehacientes que hubo enterramientos clandestinos, pero bueno, también sabemos que el terrorismo de Estado se deshacía de los cuerpos, ¿no? Ya sean los vuelos de la muerte o con incineraciones o en enterramientos que vayas a ver en los campos militares extensos y vastos que tienen donde están, ¿no? Claro, Porque si hicieron desaparecer la escuelita acá con un cadáver, es
absolutamente, con todo el territorio que tienen, ¿no? Uno piensa. Yo siempre pienso también en la Armada, ¿no? Tienen hectáreas y hectáreas y hectáreas allí, que qué fácil sería esconder los cuerpos, ¿no? En esos lugares. Porque cuándo y dónde y cómo los encontrás. Con la práctica que tienen. Sí, por supuesto. Así es que bueno, eso, ¿no? Sabemos que hay miles que no vamos a encontrar nunca. ¿Qué hacen? ¿Qué hace el equipo de antropología forense como para poner, digamos, en situación qué es lo que realizan? Bueno, el EAF es una institución científica no gubernamental, sin fines de lucro, obviamente, cuyo objetivo es la investigación, la búsqueda, la recuperación, la determinación de la causa de muerte, la identificación y la restitución de las personas desaparecidas. No solo trabaja con las víctimas de desapariciones forzadas durante la dictadura, sino también con personas, desapariciones por violencia étnica, política, institucional, de género, desapariciones actuales, obviamente, en democracia, narcotráfico, trata de personas, crimen organizados, procesos migratorios, guerras, conflictos armados, accidentes y catástrofes. Su labor, bueno, se sustenta, por supuesto, en los principios de los derechos humanos, fundamentalmente en el respeto por el derecho individual y colectivo a la identidad, la verdad y la justicia. En este momento cuenta con aproximadamente 60 integrantes, transitan por diferentes disciplinas científicas, como te decía, es muy abarcativa las disciplinas que el EAF lleva adelante, como por ejemplo la antropología, pero también la arqueología, la medicina, la biología, la genética, la física, la informática y la geografía. De todas esas espectros está basado el EAF también. Desde su fundación en 1984 los objetivos, bueno, como te decía, han sido buscar y recuperar los cuerpos, restituirlos a sus familiares, respetando sus valores y creencias, y aportar pruebas científicas a la justicia. En los tribunales y en los juicios de lesa, que también durante este periodo de políticas públicas de memoria, verdad y justicia, y luego de derogadas las leyes de impunidad con los juicios en marcha, han hecho contribuciones fundamentales. Son convocados en cada juicio para, por ejemplo, si hay un juicio donde la víctima, su cuerpo fue recuperado, son convocados como peritos de parte, ¿no? Como peritos de parte de las familias, donde vienen a contar, bueno, y cuentan toda la historia, porque la reconstrucción que se hace del cuerpo encontrado es muy abarcativa, no es solamente encontrar un cuerpo, ¿no? Bueno, el lugar donde estaba, estimadamente cuándo fue allí enterrado, se hace una anamnesis de la historia de una anamnesis, una investigación, ¿no? De la historia, una reconstrucción de la historia de ese desaparecido. Y bueno, y eso lo cotejan y lo cruzan, si hubo testimonios, si pasó por centros clandestinos, y si hubo testimonios que lo vieron en tal o cual centro, bueno, hasta llegar, toda esa reconstrucción hasta llegar al momento donde es asesinado y tirado literalmente en las fosas comunes que la dictadura genocida empleaba, ¿no? Todo eso, cuando se sientan a contar, es absolutamente contundente a los ojos de los tribunales. Eso lo hacen con placas, con con un montón de pruebas científicas que la exponen mediante placas, mediante videos, diapositivas, y bueno, queda más que probado todo el proceso que esa persona fue desaparecida, asesinada y luego encontrada, ¿no? Además de todo esto, bueno, de que es fundamental su participación en los juicios, también capacitan a profesionales, también a jueces, a fiscales, a forenses y a fuerzas de seguridad. Sabemos que hay peritos forenses que necesitan capacitación. Bueno, ellos también hacen esa labor de capacitación a forenses que trabajen como peritos en diferentes juicios. La sede central
bueno, como decíamos, se encuentra allí en Cava, en Buenos Aires, y cuenta también con una oficina en Nueva York, en Estados Unidos, y una representación en el Distrito Federal de México. El laboratorio de genética, que es donde mandan a analizar los cuerpos y lo cotejan con la sangre que las personas extraen, está ubicado en la ciudad de Córdoba, de acá de Argentina. Son convocados, han sido convocados, por lo menos hasta el momento, por más de 70 países en el mundo, ¿no? Para realizar su trabajo de investigación. Bueno, en su larga trayectoria además tienen algunas perlitas de restituciones de personas muy famosas, como por ejemplo el Che Guevara. Participaron de la restitución del cuerpo del Che Guevara, de Salvador Allende, de Pablo Neruda. Bueno, sabemos lo de en México, la masacre de los 43 normalistas, sí, de Ayotzinapa. Ahí está. Ayotzinapa. Ahí está. Era difícil. Como peritos de parte están ahí. O sea, fueron convocados por las familias, no por el Estado mexicano, que sabemos que están complicados en México, sí, ¿no? Sí. Sigue habiendo desapariciones permanentemente. Y cambió el gobierno, pero que cambien los estados. Pero que es un proceso más lento y más complejo. Y que requiere una inversión de capital político importante. Absolutamente. Sí. Así que allí, por los 43 normalistas, están como peritos de parte de los familiares de Ayotzinapa. Y más cerca en el tiempo y más cerca en el tiempo y más sensible, los 122 soldados en Malvinas, ¿no? Ellos trabajaron allí en la recuperación de los cuerpos de los soldados de Malvinas, ¿no? Pasamos un poquito a Bahía Blanca, en lo que nos queda. Nosotros aquí en Bahía Blanca, cuando hemos tenido contacto directo con el equipo de antropología forense, bueno, desde los años 80 también, ¿no? En los 80 se encontraron algunos cuerpos aquí que habían sido enterrados con otros nombres, o sea, habían sido enterrados como NN o cambiado su identidad y eran desaparecidos. Bueno, se hace acá en Bahía Blanca. ¿Dónde? En el cementerio. En el cementerio municipal de Bahía Blanca había personas desaparecidas que habían sido enterradas o como NN o con otros nombres. No sé si es un dato conocido. No, probablemente no. Hay dos casos muy cercanos que recuerdo que habían sido con otros nombres, que son el papá de nuestro compañero de Ramón Rivera, Carlos el Negro Rivera, había sido enterrado con otra identidad, y la cuñada de Eduardo Hidalgo, Olga Souto Castillo, la familia era de Mar del Plata y fue enterrada como Delia García, algo así, y bueno, el equipo de antropología forense se sospechaba, pero no había seguridad, el equipo de antropología forense hace las necesarias investigaciones y corrobora que eran estas personas y son devueltos a su familia con su verdadera identidad, ¿sí? Más acá en el tiempo, en el 2008, empieza la campaña, como te contaba, la Iniciativa Latinoamericana de Identificación de Personas. Fuerte campaña, con mucho apoyo estatal. Y allí se dan la mayor cantidad de muestras de sangre por parte de los familiares de desaparecidos. De esa campaña, aquí en Bahía Blanca, recuperamos a 3 personas hasta el momento. Bueno, al principio, en el 2009, la primera de esas 3 personas, en el 2009, bueno, mi hermana Mónica, que ha recuperado su cuerpo del cementerio de Avellaneda, de el lugar, el famoso sector 134, donde aproximadamente el EAF rescató 350 cuerpos. Era un lugar destinado. Otro día, si querés te cuento, hay historias increíbles de lo que pasaba en ese cementerio, ¿no? Pero bueno, el EAF rescató 350 aproximadamente cuerpos allí. Bueno, allí estaba Mónica, era una fosa común, vaqueras que le llamaban ellos en ese momento, junto a 15 cuerpos más. En la de ella, después el resto estaba alrededor, ¿no? Bueno, en el 2009 la fuimos a buscar a Buenos Aires, cuando identificaron, la trajimos y hoy está en el cementerio de Avellaneda. Mónica había sido desaparecida el 3 de diciembre del 76, con 14 años de edad, junto con mis viejos, que aún no he recuperado sus cuerpos, ¿no? Y probablemente no los recupere. Perdón, hoy el cuerpo de Mónica está en el cementerio de acá de Avellaneda. Claro, no, porque dijiste de Avellaneda, por bueno, eso es el inconsciente. Aquí en Bahía Blanca. Aquí en Bahía Blanca, en el sector, está aquí en el cementerio de Bahía Blanca, sí.
desde el año 2009. Estuvo 33 años desaparecida, ¿sí? Luego, posteriormente, en el año 2012, fue restituida Ismeña del Rosario y Nostroza. Ella era una militante del PRT, secuestrada y desaparecida en 1975. Se había tenido que ir de Bahía Blanca por la persecución que sufría por la AAA, si no seguramente hubiese sido una víctima más de la AAA aquí en Bahía Blanca, pero bueno, allí en Capital Federal es secuestrada y recuperan su cuerpo, como te decía, en el año 2012 a orillas del río La Matanza, junto a 3 militantes más del PRT. Y el último es Juan José Córdoba, un compañero de apenas 20 años, que el 10 de junio de 1977 fue secuestrado aquí en Villanocito, en Maldonado y Pampa Central, su barrio, y bueno, fue restituido, fue encontrado por el EAF en el cementerio de La Plata, y el 21 de junio del 2017, bueno, también se lo trajo aquí al cementerio de Bahía Blanca, y hoy estos tres que te nombré, se hallan aquí en el cementerio de Bahía Blanca. Al menos esto es lo que nosotros tenemos como dato. Puede haber más y que no haya trascendido. Claro. El EAF tiene mucho respeto con eso a la intimidad de las familias, pero bueno, esto es lo que se sabe, lo que acompañamos, aparte lo que estuvimos, no solo en el caso de mi hermano obviamente, sino en el resto que acompañamos a las familias, estuvimos allí con todos recibiendo nuevamente la identidad verdadera de estos compañeros, ¿no? A los compañeros en su lugar de donde nunca los tendrían que haber llevado. Para cerrar, me parece importante pedir, si alguien nos está escuchando, que se sumen, que den la muestra de sangre. Si aún no lo hicieron, bueno, pueden comunicarse con el EAF en todas las vertientes que tienen las redes sociales, y si no, que nos consulten, nos pregunten, Hijos y nosotros Bahía Blanca. Los ayudamos. Hijos Bahía Blanca en Instagram y en Facebook. Y es importante porque es necesario devolverle la identidad a los compañeros y compañeras, porque el terrorismo de Estado justamente fue lo que quiso hacer, ¿no? No solo desaparecerlos, sino desaparecer sus identidades. Sin nada más para agregar, esta fue la columna de Alejandra Santucho. Mejor hablar de ciertas cosas.